Es una satisfacción para Casa de América la realización de este acto, que además coincide con un momento muy importante, que es la víspera de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR. La oportunidad del momento nos invita a hacer alguna reflexión sobre lo que es el turismo sostenible, sustentable en México, para lo que contamos, indudablemente, de personalidades de gran relevancia y bien experimentadas en el tema. Desde Casa de América tenemos un compromiso con este sector económico en Iberoamérica, que es uno de sus motores de desarrollo. Además, Iberoamérica reúne todas las condiciones para convertirse en uno de los destinos preferente a nivel mundial. En algunos casos ya es destino preferente. Y estamos hablando de una región del mundo donde la biodiversidad y el patrimonio artístico, arqueológico y cultural le convierten en un lugar privilegiado. Y si tuviéramos que dar un nombre que se ajustara a esta descripción, es sin lugar a dudas México. Hace unos meses, en esta misma casa, el secretario general de la Organización Mundial para el Turismo, señor Taleb Rifai, nos hablaba de la capacidad generadora de empleo en este sector económico. Vino aquí a esta casa para hablar sobre la relación del turismo en Iberoamérica. Nos habló de la capacidad de generar riqueza para los países. El 30% del comercio interno de los servicios corresponden a este sector y su porcentaje en el PIB es indudablemente de gran relevancia. El secretario general resaltaba la capacidad de transferencia de riqueza de los países más ricos a los más necesitados, siendo una de las formas más eficientes de entender el bienestar en el mundo. 30 millones de personas viajan a Latinoamérica, lo que genera 17.000 millones de dólares y que equivaldría a algo menos de $100 por habitante. Pero todavía existe una capacidad y un potencial de desarrollo muchísimo más importante. Iberoamérica está a tiempo para un desarrollo turístico responsable, evitando los errores que algunos países hemos cometido en su desarrollo. Está a tiempo de un desarrollo que siga los principios de la Organización Mundial, que la Organización Mundial de Turismo define, y para que sea una duradera herramienta de desarrollo, máxime cuando en algunas zonas es la única actividad económica. Y el turismo responsable, sobre todo, es pensar en un turismo para todos, un turismo inclusivo, de ahí que la necesidad de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y de los servicios turísticos de las personas con discapacidad. Tal y como expresó el Comité Mundial de Ética en la resolución de la Asamblea General de la OMT en el 2009 y en un acto que hemos realizado además aquí hace poco tiempo en esta casa. Termino estas breves palabras de bienvenida destacando que el cambio de costumbres en relación al ocio, viajes y las ofertas culturales han conformado un concepto distinto del tiempo libre, por lo que la columna vertebral del turismo podríamos asegurar que es viajar, aprender, explorar y sobre todo unir a la gente. Le voy a pasar la palabra al excelentísimo señor embajador de México en España, no sin antes agradecerles a todos ustedes el haber venido hoy aquí a la Casa de América. Muchas gracias. Licenciada Gloria Guevara Manso, secretaria de Turismo de México, don Carlos de la Morena, director de Casa de América, Carlos Boheller, representante para las Américas de la Organización Mundial del Turismo, y don Antonio López de Ávila, director del Máster de Dirección de Empresas Turísticas del Instituto de Empresas. Muy estimadas amigas y amigos, me da mucho gusto iniciar este ciclo de conferencias de una iniciativa de una red de mexicanos comprometidos con México para
hacer que a través de la reflexión, del debate, de la presencia de académicos, de políticos, de empresarios, de gente ligada al quehacer de nuestro país, pueda ser escuchada en un espacio tan importante como es España. Más por México es una iniciativa comprometida con México. Y quiero hacer una especial referencia a Max Trejo, un joven mexicano que cuenta en este trabajo con el apoyo de la Embajada de México, en este caso de la Secretaría de Turismo, del Consejo de Promoción Turística, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Casa de América, de ProMéxico, de Álvarez Puga y Asociados, entre otros. Esperamos que a lo largo de este 2011 se puedan llevar a cabo presentaciones como las que he mencionado. Hoy tenemos el gusto, el honor de contar con la muy distinguida presencia de la ministra de Turismo de México, doña Gloria Guevara, con el tema del turismo como una política de desarrollo sustentable para México, para lo cual le doy la bienvenida, le damos la palabra y espero que estos foros que hoy inician con la presencia de la Secretaria de Turismo de México sean un éxito de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades, Max Trejo, por la iniciativa. Y gracias, Carlos de la Morena, por la hospitalidad. Realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes y compartir esta mesa con el embajador y con un gran amigo también, Carlos Bogeler de la OMT. Muchísimas gracias. Yo tengo una presentación que quiero platicarles un poquito de México y del turismo, de cómo estamos y cómo está nuestra economía. Voy a tratarme de ir rápidamente y cubrir también, espero que contestemos todas las preguntas que tienen acerca de México. Primero que nada, ¿y dónde está por aquí el control? Creo que hay que apuntar para allá. Ya lo vi acá. A ver, gracias. Ahora sí. México es un país que comparte una importante frontera con Estados Unidos, más de 3,000 kilómetros, y contamos con somos más de 112 millones los mexicanos y una edad promedio de 29 años, 31 estados y el Distrito Federal, los cuales nos da una gran diversidad. ¿Y por qué hago tanto referencia a los 31 estados? Cuando les hable un poquito de turismo van a ver, yo a veces digo que cada estado es como un país pequeñito porque tiene una comida única, tradiciones únicas, grupos étnicos únicos que ofrecen una gran diversidad al visitante. Nuestra economía. México es la 14ª economía a nivel mundial, ahí vienen todas las economías y hemos estado creciendo en los últimos años, estamos, como decía, entre los primeros 15. Nuestra inflación anual, esto es un tema importante porque en la década de los 80, en la década de los 90 tuvimos retos importantes y algunas crisis y vemos que en los últimos años nuestra inflación se ha mantenido 4%. Los indicadores de acuerdo a riesgo país, vemos que en el 2000 andábamos en el 371 de acuerdo al ranking y en el 2010 subimos hasta el 157. Otros indicadores que son importantes es el crecimiento del empleo. No sé si sepan, el año pasado, por ejemplo, se generaron en México más de 730,000 empleos. Tenemos una tasa de desempleo entre las menores que existen hoy, por ejemplo, dentro de las economías de la OCDE, lo cual habla de cómo le está yendo a México. El año pasado nosotros crecimos 5%, que se dice fácil, pero ser un año seguido al año de la crisis mayor que se ha tenido en el mundo económica, financiera, un 5% es un indicador, es un número importante y se han venido generando empleos dentro de nuestro país en los diferentes sectores y por supuesto en turismo es uno de ellos. Vemos los índices en cuanto a los países más atractivos, por ejemplo, para invertir. Esto es de acuerdo a como viene ahí la fuente, United Nations Conference, donde vemos que México es el 6º país más atractivo y el índice de confianza también nos encontramos dentro de los primeros
10, lo cual es algo que es importante y habla de nuestra economía. México, productor número 1 a nivel mundial, cosas como aguacate, muy tradicional, por ejemplo, nuestro guacamole, bueno, es porque tenemos aguacates para dar y regalar, compartimos con todo el mundo y lo exportamos a muchos destinos. Exportador también importante de tomates y de un sinnúmero de verduras y, por supuesto, de plata. Mayor productor hoy en día de instrumentos médicos, es el número 1. Todos los productos de instrumentos médicos que se utilizan en Estados Unidos son fabricados en México. Algo importante también para todos los que utilizan una BlackBerry, no sé si aquí están muy de moda en España, en México todos usamos BlackBerries, el 50% de las BlackBerries en el mundo se fabrican en México, por ejemplo. Es el número 2 exportador de televisiones y refrigeradores en el mundo y hay muchísimos productos en cuanto a desarrollo tecnológico que hoy en día se fabrican en México y que se exportan al mundo y no se conocen tanto. México también es uno de los 6 países con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo cual es un orgullo para nosotros y nos encanta compartir con nuestros visitantes. Noviembre 16 del año pasado, nuestra cocina fue declarada, nuestra gastronomía, Patrimonio de la Humanidad, por lo cual también estamos muy orgullosos. Cuenta con uno de los 5 mejores festivales internacionales más importantes como el Cervantino. Y en Guadalajara se lleva a cabo la segunda feria del libro más grande y más importante a nivel mundial. Es uno de los países con mayor biodiversidad. Tenemos 174 áreas nacionales protegidas. Por eso es que para nosotros todo el tema de sustentabilidad es fundamental para nuestro crecimiento y fundamental para nuestro desarrollo. Como saben, tenemos más de 3,000 años de historia y compartimos muchas raíces, principalmente de nuestra historia con España. Y algo que es interesante que existe en México son los grupos étnicos. Hoy en día tenemos 62 grupos étnicos que viven y conviven con todas las diferentes líneas del gobierno y diferentes municipios y estados. Por ejemplo, si visitan Michoacán van a encontrar los purépechas, que hablan purépecha, hablan español, cocinan comida purépecha, siguen las tradiciones y las festividades purépechas, pero también siguen las tradiciones y las festividades mexicanas, y así como eso tenemos 61 grupos más, lo cual hace interesante al país culturalmente hablando. No sé si sabían, por ejemplo, que de acuerdo a Spa International, México es el número 1 en cantidad de spas en el mundo. Cuando uno piensa en relajación, en desconectarse del estrés, de la presión diaria, bueno, en cantidad de spas a nivel mundial, México es el número 1. También es uno de los destinos que tiene una mayor oferta en sol y playa. Y de acuerdo a un grupo, la red mayor que se especializa en venta de turismo de lujo, que se llama Virtuoso, México como país es el segundo destino en el mundo con mayor oferta para este segmento de turismo de lujo. Para darles una idea, en México existen 14 hoteles, y esto habla de nuestra infraestructura, que están catalogados como AAA 5 diamantes. Esa es la máxima clasificación que existe en hotelería. En toda Latinoamérica, el Caribe, Canadá y Hawái combinado solamente se tienen 7 hoteles. En México tenemos 14 y eso habla acerca de la confianza de los inversionistas que tienen en nuestro país. Es el mejor lugar para el retiro, según la revista International Living. Hay muchísima demanda de lo que le llaman second homes o la segunda casa para retirarse de nuestro país. Hay comunidades hoy en día, por ejemplo en Jalisco, en Chapala, donde existe un gran número de extranjeros que viven ahí, San Miguel Allende, en Mérida, en diferentes lugares dentro de nuestro territorio. Contamos con más de 600,000 cuartos y bueno, campos de golf de clase mundial. Dentro de turismo, nosotros definimos en conjunto con la iniciativa privada, los secretarios de turismo de los estados, los legisladores, las universidades y los diferentes representantes del sector, 3 prioridades. La primera es incrementar la competitividad del sector. Es fundamental ser más competitivo y para eso necesitamos garantizar la experiencia al visitante, al turista que disfruta nuestras diferentes ofertas y productos. Segundo, facilitar el proceso de inversión privada nacional y extranjera. ¿A qué se refiere esto? A través de una ventanilla única, apoyar a los inversionistas durante todo el proceso, desde la identificación de incentivos, la contratación,
hasta la promoción de ese destino. Y la tercera prioridad es impulsar zonas turísticas sustentables. ¿Y por qué tenemos aquí sustentabilidad? Porque tenemos que cuidar los recursos. Es claro que dependemos de eso para el futuro y tenemos el máximo compromiso en sustentabilidad al más alto nivel dentro del gobierno de nuestro país, y el compromiso viene desde el presidente Felipe Calderón. Tuvo la oportunidad de compartirlo y demostrarlo durante la organización de la COP16 recientemente en Cancún, y para nosotros fue un gusto y un orgullo que México fuera el país anfitrión y sobre todo que ayudara a liderar estas negociaciones. En cuanto a garantizar la experiencia, estas son algunas de las iniciativas, no voy a entrar en mucho detalle, pero estamos trabajando en una certificación de los prestadores de servicios. Tenemos un plan maestro, por ejemplo, para promover en base a cada uno de los segmentos lo que ofrecemos y cómo nos promovemos en el segmento de turismo de aventura. Es diferente lo que ofrecemos en el segmento de congresos y convenciones, o en el segmento, por ejemplo, de retirados, o en el segmento del romance. Últimamente están creciendo mucho las bodas, por ejemplo, que se llevan a cabo en nuestro país, donde vienen en grupos de 300, de 200 con todos los invitados y se les arman paquetes y llevan a cabo unas experiencias extraordinarias, ¿no? Cómo nos enfocamos, cómo promovemos ese segmento es diferente que a los otros. Diferenciación en el producto, lanzamos las rutas de México el pasado mes de mayo. Nuestro país tiene una gran cantidad de activos que a veces es difícil decidir por dónde se empieza. Aprendimos del modelo europeo y por eso lanzamos las rutas de México, que tienen un hilo conductor y nos permiten dar a conocer el país. Para compartirles, una de las rutas se llama, por ejemplo, los 1000 sabores del mole. Se tiene la idea que en México existe un solo tipo de mole, cuando en realidad hay cientos y cientos tipos de moles. Este es un recorrido gastronómico, cultural, arqueológico, en el cual se ofrece visitar Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, y poder probar los diferentes tipos de mole que ofrecemos en esos 3 estados, por dar un ejemplo, ¿no? Durante la estadía en nuestro país vamos a lanzar una línea telefónica para garantizar la experiencia del turista, y si tuvieran algún inconveniente con su hotel, con su guía de turistas, con su reservación, puedan llamar y se les dé atención inmediata y se les resuelva el incidente. Entonces, esa es una de las tantas iniciativas que estamos llevando a cabo en conjunto, como decía, con la iniciativa privada. Hablando un poco de la inversión turística española, y antes de empezar con eso, hablemos un poquito del desarrollo sustentable. Para llevar a cabo un desarrollo sustentable, como viene ahí en la pantalla, es fundamental tener una viabilidad económica, que haya un bienestar local en base a lo que se está llevando a cabo, calidad de empleo que se genere, equidad social, biodiversidad, pero sobre todo el uso eficiente de los recursos. Esa teoría de que no puede vivir el turismo con la sustentabilidad, nosotros no la creemos. Nosotros creemos definitivamente que hay espacio para los dos. Se puede vivir, se puede tener turismo y se puede respetar esos recursos. Y en México tenemos extraordinarios ejemplos que se han llevado a cabo y que compartimos. Por ejemplo, en la pasada COP16 tuvimos un evento paralelo de turismo donde pudimos compartir con la industria algunos de los mejores casos de éxito que tenemos en México. Aquí vienen algunas de las cosas que estamos haciendo en sustentabilidad. Agenda 21 es una metodología que utilizamos con las diferentes poblaciones para hacer una evaluación en todas las líneas de sustentabilidad. Se les hace un análisis completo a las comunidades y se les da una lista de recomendaciones a llevar a cabo para que sea un destino sustentable. Protegemos nuestros santuarios naturales. En México tenemos el placer y el gusto de contar con muchos santuarios naturales, por ejemplo el de la mariposa monarca. Viajan todos los años, más de 3,000 millas desde el norte de Canadá hasta el mismo punto en Michoacán, exactamente a los mismos árboles, millones y millones de mariposas. Y algo que hemos establecido y que se ha comprometido en este caso desde el gobierno federal es eliminar la deforestación, detener la deforestación y empezar una reforestación para proteger santuarios como el de la mariposa monarca, por ejemplo el de las ballenas. En el caso de Baja California tenemos el sótano de las golondrinas, por mencionar algunas. Los CIPS, hace 40 años no existía Cancún, nada, estaba eso completamente vacío. Se hizo un plan de un centro integralmente planeado, ese es un CIP desde cero, donde se definió exactamente dónde iban a estar los hoteles, dónde iba a estar la marina, dónde iba a estar absolutamente todo.
y ese plan se ejecutó y es donde existe hoy en día Cancún. Como el CIP de Cancún, tenemos el CIP de Los Cabos, el CIP de Iztapa, el CIP de Huatulco, y hace 25 años que no lanzábamos un nuevo CIP. Este año vamos a lanzar un nuevo CIP, pero la condición va a ser cerca de una población que se llama Teacapán, en Sinaloa, es que este CIP va a ser 100% sustentable. Ese es nuestro compromiso con sustentabilidad. Otro ejemplo, Huatulco, uno de nuestros CIPs, ya fue certificado por Green Globe, es un organismo independiente donde certificó el CIP 100% en sustentabilidad. En productos, estamos constantemente desarrollando productos como Natura, ecoturismo, turismo de aventura, por supuesto turismo cultural, trabajamos muy de cerca con turismo rural también, y estamos tratando de certificar a todos los proveedores de servicios en 2 categorías. La primera categoría es en calidad y en un servicio estándar. Se les va a dar una garantía de forma que cuando visiten a nuestro país y tengan un hotel o vayan en un taxi o visiten un restaurante que tenga ese sello de calidad, el gobierno va a certificar y va a garantizar el servicio. Que si dice que es un hotel de 3 estrellas, sea realmente de 3 estrellas y no algo diferente. Si se dice que es un guía bilingüe, que sea bilingüe. El siguiente nivel de certificación va a ser en cuanto a sustentabilidad, pero la idea es que tengan las bases y que los viajeros busquen esos proveedores que están certificados en sustentabilidad de forma que vaya creciendo más y más la base en sustentabilidad, ¿no? Y bueno, las experiencias, como mencionaba hace un rato, tuvimos la oportunidad de compartirlas en la COP16, no solamente a nivel de iniciativa privada y todas las compañías que participaron con nosotros, pero también a nivel gobierno federal, gobiernos estatales y toda la industria de turismo, por mencionar algunos casos. La inversión turística española en México, para compartirles un poco, tenemos más de 79 hoteles y creciendo. Tenemos el compromiso de la construcción de más de 20 hoteles en los próximos 24 meses. Hoy en día contamos con más de 31,000 habitaciones de capital español, lo que equivale casi a un 13% de lo que tiene la inversión española en el extranjero está en México. Nosotros también estamos trabajando en pueblos coloniales que se han convertido a pueblos mágicos. Algunos de las inversiones se están llevando a cabo en estos pueblos. Como les mencionaba, estamos trabajando en las rutas de México, aprendiendo del modelo europeo, sobre todo porque aquí son muy conocidas y muy famosas las rutas, como la ruta del Camino a Santiago o Santiago-Compostela, la ruta de los castillos. Hay diferentes rutas que tienen un hilo conductor y que le permiten al viajero un recorrido sugerido, ¿no? La ruta de Don Vasco, que es una ruta que nos conecta mucho con España y que nos acaban de anunciar que en Fitur va a recibir un premio como mejor producto después de que Don Vasco llegó a nuestro país, realmente marcó y dejó su huella en las diferentes comunidades. Entonces, muy interesante este recorrido cultural. Tenemos también un gran enfoque, como mencionaba, en turismo de aventura, siendo este año la sede mundial. México es la sede de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde vamos a tener más de 600 operadores de todo el mundo. ¿Cuál es la opinión de los visitantes en nuestro país? Bueno, 26,000 turistas opinaron de su experiencia en nuestro país en cuanto a hospitalidad y en una calificación del 1 al 10 nos dieron 9.2 en promedio. Es una calificación extraordinaria considerando todos los diferentes factores que pueden variar y que pueden ir bien o mal. Es una cantidad que creemos que es invaluable. 9.2 habla acerca mucho del servicio de la hospitalidad que nosotros consideramos en México que es parte de nuestro ADN, que nos gusta ofrecer nuestra casa, que nos gusta ofrecer nuestros servicios, apoyar y recibir a los visitantes. Y vemos también que tenemos un alto nivel de repetición, que una vez que vienen a México les gusta el producto, tienen una experiencia extraordinaria. El año pasado tuvimos más de 22 millones de visitantes, 300,000 fueron españoles y cabe mencionar que en el caso de los españoles tuvimos casi un 40%, fue en realidad un 37% más de españoles si comparamos 2010 contra 2009.
Este año tenemos planes muy agresivos porque estamos firmando con operadores españoles para continuar promoviendo México y dar a conocer un poco más el México que no se conoce tanto aquí. Espero esto haya sido de utilidad y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, secretaria de Turismo. Aprovecho para pedir disculpas porque en esta semana de Fitur las agendas están muy ajustadas y el tráfico no ayuda al desplazamiento a Madrid. Lamento muchísimo haber llegado tarde a este debate. Retomo ahora mi labor de moderador presentando a Carlos Boheller, que es director regional para las Américas de la OMT. Carlos Boheller venía de muchos años de experiencia en el sector privado, lo cual le daba una visión bastante importante del sector, y se incorporó a la OMT como presidente de los miembros afiliados de la OMT y fundador de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Como yo es profesor, comparte esta labor académica que siempre es interesante, puesto que de alguna manera combina la realidad del sector, el día a día de estar trabajando desde la OMT, con la experiencia de docente que siempre es muy enriquecedora. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio, por esa presentación. Sí, yo creo que la labor docente nos ayuda sobre todo a aprender, porque generalmente yo creo que aprendemos más nosotros de nuestros alumnos que lo que nuestros alumnos puedan aprender de nosotros. Pero muchas gracias también a Casa América por la invitación. Es un placer estar con el embajador y con la secretaria de Turismo igualmente de México. México es un país que juega un papel muy relevante en la comunidad turística mundial y, consecuentemente, en la relación con la Organización Mundial del Turismo. Ciertamente, como la secretaria mencionaba, hemos tenido la oportunidad, el secretario general y yo mismo, de estar recientemente en México organizando un evento también de vital importancia, que es el 7º Foro de Parlamentarios y Autoridades Locales. A veces no nos damos cuenta del carácter tan horizontal que tiene el turismo y de la importancia que los legisladores a escala mundial tienen a la hora de definir normas que van a afectar, que van a impactar de una manera directa al turismo, y muchas veces no hay una clara conciencia de que eso es así, pero dada esa transversalidad que tiene el turismo, pues evidentemente sí es importante alertar sobre esas situaciones, y la verdad es que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Puerto Vallarta, donde reunimos a un grupo muy importante de legisladores a escala mundial y tuvimos unos debates altamente interesantes. Pero yo quería quizá ponerles en situación, dadas las fechas en las que estamos, de cómo se ha cerrado el año 2010 en materia de turismo, porque el año 2009 fue el peor de la historia del turismo, fue un año muy afectado por la crisis económica, en la que el turismo navegó como pudo. Quizá no fue la actividad más afectada por esa situación tan difícil que se vivió en muchas industrias, pero evidentemente también el turismo se vio afectado por la situación de la crisis en el 2009. Sin embargo, el 2010 ha tenido un buen comportamiento, ya ha marcado la senda de la recuperación. Y lo ha hecho a pesar de situaciones complicadas, es decir, hemos seguido viviendo en el transcurso del 2010 una importante incertidumbre económica en algunos de los principales mercados emisores, pero también a eso se han unido desastres naturales que hemos sufrido en algunos países, inestabilidad política y social en otros, y cómo olvidar el impacto que tuvo el famoso volcán islandés y la repercusión en el movimiento del tráfico aéreo mundial. Por lo tanto, ante una situación como esa, presentar unos datos de cierre del año 2010 en turismo internacional de crecimiento del 6,7% no es algo baladí, es algo que verdaderamente tiene su importancia. El año pasado, el año que acaba de cerrar, por lo tanto, cruzaron fronteras internacionales 935 millones de personas, lo que supuso, como digo, cerca de un 7% de incremento, y por lo tanto se recuperó así la baja que se había producido en el año 2009, que había sido del 4%. Por lo tanto, estamos en una senda de recuperación, pero no obstante sí tenemos que pensar que tenemos grandes retos ante nosotros, ¿no? Es evidente que el turismo sí demuestra una capacidad de resistencia, pero al mismo tiempo alerta
y la crisis yo creo que nos ha presentado algunas lecciones de las que podemos aprender, alerta sobre la necesidad de que el sector turístico a nivel mundial trabaje junto, trabaje mejor, busque una mayor integración y una mayor cooperación entre todos los agentes intervinientes, es decir, todos aquellos que están implicados en la cadena de valor del turismo, porque solo de esa manera se va a conseguir que el turismo reciba la atención necesaria y que el turismo eleve los niveles de competitividad y supere los muchos retos que se van a seguir presentando. Nos preocupa mucho desde la Organización Mundial del Turismo, sobre todo pensando en la perspectiva del año 2011, el nivel de desempleo que todavía se registra a nivel mundial en muchos países. No creemos que pueda haber una crisis económica plenamente recuperada si no somos capaces de recuperar empleos. Eso va a seguir afectando seriamente al consumo y, por lo tanto, va a ser un área a la que tendremos que prestar mucha atención. Nos preocupa, obviamente, también una parte importante de la incertidumbre económica que todavía se cierne sobre nosotros, y nos preocupa particularmente algunas iniciativas de gobiernos en el mundo que están elevando la presión fiscal sobre el turismo, están introduciendo tasas que penalizan seriamente al turismo. Hay algunos ejemplos en Europa, concretamente en el Reino Unido, donde los viajes de larga distancia pueden verse seriamente afectados como consecuencia de incrementos importantes de tasas de salidas en aeropuertos. Este es un peligro porque todos sabemos que la situación económica actual obliga a los gobiernos a la búsqueda de recursos para paliar déficits que se están produciendo en los presupuestos públicos, pero es muy peligroso acudir a una industria como el turismo, que es una industria generadora de empleo, que es una industria que estimula la economía. Es un tanto peligroso acudir excesivamente a esa industria para presionar fiscalmente, porque puede tener un efecto negativo, obviamente, y sobre todo en destinos de larga distancia, y México puede ser un destino afectado, sobre todo para los viajes desde Europa. Pensando específicamente en México, han sido muy diversas las actividades que hemos llevado a cabo junto con la Secretaría de Turismo de México el año pasado. Como decía antes, México es un país referente para Iberoamérica, pero para la comunidad turística mundial igualmente. Y las líneas estratégicas que está trazando la Secretaría de Turismo de México nos parecen muy adecuadas. El enfoque hacia la sostenibilidad. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con la Secretaría de Turismo en la organización de un evento coincidiendo con el COP16 en Cancún, un evento que trataba de analizar el impacto del cambio climático en el turismo. Porque ciertamente si un sector puede verse seriamente impactado por el cambio climático es claramente el turismo, que depende en una medida importante, uno de sus recursos importantes tiene que ver con el clima. Este ha sido un evento al que además acudió el presidente Calderón, lo que otorga todavía una mayor importancia de cara a la atención que México presta a la sustentabilidad por un lado, pero también al desarrollo turístico por el otro. He citado antes el Foro de Parlamentarios, no quisiera extenderme demasiado, pero el Foro de Parlamentarios produjo lo que hemos venido llamando la Declaración de Puerto Vallarta. No se la voy a leer entera, pero la Declaración de Puerto Vallarta está en la página web de la OMT. Les invito a que la consulten porque creo que recoge algunas de las conclusiones importantes de ese foro que tienen mucho que ver con el papel que deben jugar los gobiernos en el futuro desarrollo del turismo y el papel que tiene que jugar también el sector privado y, por supuesto, el poder legislativo. Volviendo al tema de sostenibilidad, también hemos organizado un curso que hacemos generalmente todos los años también en México de turismo sustentable, concretamente en Querétaro, que tuvo un gran éxito y demuestra una vez más la apuesta decidida de México hacia el turismo sustentable. Cuando nosotros estábamos en México y encontrándonos con los diferentes sectores, el sector empresarial, los medios de comunicación, etcétera, hacíamos siempre hincapié en los factores diferenciadores que tiene México. Uno de los grandes retos que el turismo tiene ante sí es la innovación, el innovar, no vender más de lo mismo. Y evidentemente muchos países tienen cosas que tiene México. Muchos países tienen playas, muchos países tienen buen clima. Pero no muchos países tienen la combinación de elementos que la secretaria estaba describiendo que tiene México. Y esos son los factores diferenciadores, es decir, la combinación de la arqueología precolombina
con las ciudades coloniales, la combinación de la gastronomía con la artesanía, la combinación del clima y la cultura, la combinación de los paisajes, la combinación muy importante de la hospitalidad de sus gentes. Yo creo que todo esto son elementos diferenciadores y la competitividad en turismo va a tener que venir de mano de la diferenciación. Es decir, todos aquellos que quieran hacer más de lo mismo van a tener que competir generalmente por precio, y eso es generalmente lo que no se quiere, porque competir por precio implica generalmente bajar los precios. Hay que intentar competir subiendo los precios, pero para subir los precios hay que aportar valor, y para aportar valor fundamentalmente hay que diferenciarse. Yo creo que todas estas son las cosas que desde la Organización Mundial del Turismo estamos observando que México está haciendo muy bien, y por supuesto que les alentamos a seguir en esa dirección y estamos en una plena disposición de apoyarles en ese camino que han emprendido, y sobre todo un objetivo que la secretaria ha mencionado en más de una ocasión, muy ambicioso, que es colocar a México en el año 2018 como el 5º receptor mundial. Es evidentemente ambicioso y hay que hacer un gran trabajo para conseguirlo, pero evidentemente hay que trazarse metas y caminos ambiciosos para poder alcanzarlos. De manera que yo quisiera agradecer de nuevo a Casa América, a Carlos de la Morena, por su invitación. Siempre es un placer, aunque un poco intimidatorio, estar en un marco de estas características, pero de verdad muchas gracias, y gracias a todos por su atención. Carlos, sí. De hecho, tras escuchar a la secretaria de Turismo, prácticamente pues, la parte que podía escuchar de ella y tu aportación, realmente sí vemos, y también desde el Instituto de Empresa, en los estudios que hacemos de los países, vemos que México está haciendo una apuesta muy clara, muy firme y en muy buena dirección de cara al futuro. Es la 10ª potencia en recepción de turistas del mundo y creciendo, lo cual en estos años de crisis realmente también ha sido complicado. Y desde luego, siguiendo la política que el presidente ya marcó incluso en el acto de investidura de la Secretaría de Turismo, esa apuesta firme por la diversificación del producto, que la gente sepa que México no es solo un país de sol y playa, como también ocurrió en España, sino que es un país que tiene mucho que ofrecer, tanto en patrimonio cultural como en patrimonio natural. Y realmente es un mundo que descubrir. Y hay una cosa que no se ha comentado aquí, que desde luego va muy ligado al desarrollo sustentable del turismo en el futuro, y que sí comentó el presidente Felipe Calderón, que era la facilitación en la creación de nuevas empresas. La forma de facilitar al máximo el que se creen nuevas empresas, sobre todo muy orientado a pymes, para que la oferta del turismo en México no quede en las grandes corporaciones turísticas, sino que se desarrolle y de alguna manera todo el pueblo mexicano se vea enriquecido por el sector turístico, que sea algo muy horizontal en el país, que se desarrollen infraestructuras, que se desarrollen servicios, y que de alguna manera de todo ello el sector turístico en México, no solo los grandes grupos turísticos, sino cualquier persona que tenga una idea, que tenga ganas de emprender algo, que cree esa oferta complementaria que muchos turistas, sobre todo los europeos, exigen en los países de destino, porque cuando al cuarto día de estar en la tumbona viendo sol y playas maravillosas, pues desean conocer un poco más el país, ¿no? Desean averiguar qué ocurre con la cultura, qué ocurre con el paisaje, qué ocurre con los monumentos, y el desarrollo de esa oferta complementaria que se le escapa a las grandes corporaciones turísticas es una oportunidad enorme que tiene en este caso el pueblo mexicano para desarrollar, y que de hecho sé que está siendo así. Todos los años en el Instituto de Empresa tenemos alumnos mexicanos que muchos de ellos desarrollan proyectos de creación de empresa turística y que han vuelto a México con la idea firme de desarrollarlos, de crearlos y de crear riqueza. Con lo cual eso es algo que yo creo que es una oportunidad enorme y que la política actual del Gobierno de México está apoyando decididamente y siempre es digno de mención. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos ustedes y pues comentar que mañana se inicia pues la Feria Internacional de Turismo, a donde México tiene pues uno de los pabellones más interesantes. Siempre México hace una apuesta importante, vienen prácticamente de todas las entidades federativas pues a ofrecer lo que tenemos con mucho orgullo, ¿no? De tal manera que los invitamos a ir a FITUR para pues que puedan también dialogar con nuestros representantes, con turoperadores, etcétera. Gracias. Gracias.